Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham quiere entender cómo es la justicia de Dios. Y ahí hay un encuentro de los ángeles con Lot, el sobrino de Abraham. Y ahí se ve claramente la maldad de Sodoma y Gomorra. Todo eso lo vamos a analizar hoy. Luego viene la destrucción, el castigo que manda Dios, y la salvación de Lot y 2 hijas. ¿Está bien? Lot y sus 2 hijas se salvan. Las hijas de Lot engendran de su padre, algo rarísimo, pero parece como que pensaron que no quedaba nadie en el mundo, y muy bien, lo emborrachan el padre, y están con él, y de ahí nacen 2 pueblos, uno es Amón y otro es Moab. Luego de esto, Abraham se dirige a Gerar. Tenemos un encuentro entre Abimelech y Abraham. ¿Está bien? Ahí es como, siempre hay como un pacto de paz entre ellos dos, y a veces yo me acuerdo en otros años que se hablaba de los pactos de Abraham, de que haya paz en el Medio Oriente, y bueno, justo había caído en esta peralla. El nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac lo tenemos en esta peralla, y la expulsión de Ismael de la casa de Abraham. Cuando Sara le pide, porque vio que no tenía una buena relación con su hijo, o vio cosas que no estaban bien, y bueno, y Dios dice, hay que escucharla a Sara. Entonces, hay otro pacto. Bueno, antes se encuentra Abimelech y Abraham, y el pacto entre Abraham y Abimelech es ahora. O sea, en esta peralla tenemos 2 veces que hay cosas entre Abraham y Abimelech. El pacto de Abraham con Abimelech, y el famoso, otro de los temas más impactantes o más difíciles de entender, pero que hablan de la grandeza de Abraham, es el sacrificio de Isaac, ¿no? O sea, la prueba, ¿no? La prueba más difícil que tuvo que pasar Abraham cuando Dios le dice, ¿estás dispuesto a darme a tu hijo? Era una prueba, obvio, pero Abraham estuvo dispuesto, o sea, pasó la prueba. Y obvio que después no pasa nada, fue una prueba, todo perfecto, y al final de la peralla habla de la descendencia. ¿De quién? De Nahor, que era el hermano de Abraham. O sea, ya nos viene preparando a quién va a ser la futura esposa de Isaac. Porque habla de la descendencia de Nahor, y sabemos que después, la peralla que viene, van a ir a buscar esposa para Isaac. O sea, tenemos casi como 15 temas, no sé, bastantes temas ahí en esta peralla. Todas estas perayot de Bereshit tienen muchos temas re interesantes. Siempre decimos, se pasa rápido, porque uno estudia la semana de esa peralla y a veces hay tanto para estudiar, pero bueno, es extraordinario. Igual de año en año se profundiza más. Tema a tocar nuestro. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Está bien? Te hago en una síntesis de lo que pasa en la Torá. Vienen estos 3 malajim, ¿está bien? Y le hablan a Abraham, le dicen, mira, esto es lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra, porque el clamor de los dolientes, la gente que sufre, es muy grande. O sea, hay una gran injusticia. Ahí dicen que el malaj le quiere decir a Abraham, porque sabe que Abraham es una persona que va en el camino de Hashem, de justicia y bondad, y quiere enseñar. Entonces ahí está el famoso diálogo, ¿no?, entre Abraham y el malaj. Aparente es uno de los 3 malajim, porque los otros 2 bajan a Sodoma y Gomorra. Empieza a hablar, ¿y qué pasa si hay 50 justos? ¿Y qué pasa si hay 45? ¿Y qué pasa si hay 40? Y Dios le dice, no los voy a destruir. Y si hay 40, no. Y 30 y 20, ¿a qué número llega? Hasta 10. Y ahí le dice que inclusive si hay 10 tzadikim, Dios no va a destruir toda la comarca. Abraham no sigue hablando. Se ve que se entiende que no hay ni 10. Y después tenemos todo el episodio que esos malajim bajan a Sodoma y Gomorra, Lot los invita a la casa, y es como que se arriesga la vida, porque vemos que toda la gente, todo el pueblo sale para averiguar quiénes son esos hombres, y los quieren como matar, violar, hacer de todo. Y Lot los defiende. Entonces al final le dicen a Lot que prepárate, porque en cualquier momento viene la destrucción, salvate, vení, habla con tus hijas. Vemos que Lot y sus hijas, Lot trata de convencer a la familia para que se vayan.
en un momento el Malás tiene que apurarlo, como que todavía quería agarrar cosas que le quedaban ahí, o no, le costaba irse, pero sabía que se tenía que ir y se salva. Lot y sus 2 hijas se salvan. En un momento le dice, por favor, déjame ir a ese lugar, porque tenía miedo, y dice, bueno, no vamos a empezar la destrucción hasta que no te vayas de ahí. Llegan hasta ahí, y ahí viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este sería más o menos el episodio. Bueno, ¿vamos a analizar las preguntas? Yala. Porque antes de empezar, ¿querés decir alguna acotación? Vamos a empezar las preguntas que vamos a contar. Bueno, Raf, un poco... o sea, hoy preparaba el texto y pensaba un poco como, no sé cómo decir, como en el hilo de la historia, ¿no? ¿A qué viene el cuento este de Sodoma aquí en medio? O ¿por qué entra de repente? No sé, no. Mirá, ¿por qué entra en el medio? Espera, esas ciudades ya hay el tema ya se toca en la pera, ya pasada con la guerra de los 4 o 5 reyes. ¿Te acordás que atacaron los de Sodoma y Gomorra? Eran uno de los que no querían pagar más impuestos. Y el tema es que Lot, que es el sobrino de Abraham, está viviendo en esa región. Ponerlo de otra manera también, Sodoma y Gomorra sería como parte de los cananíes. Somos como parte de las 7 naciones. Y siempre está el tema de si estas 7 naciones, ¿por qué Dios los expulsa, ¿no? Al final, en el futuro, el pecado de los cananíes va a ser muy grande. Pero acá es como un ejemplo de lo que está pasando ahí, y un ejemplo no de lo que va a pasar en el futuro, que ya estos serán lo peor de lo peor. O sea, es como un preámbulo a lo que va a pasar después, ¿no? De la gente de la región, que eran malvadas. Pero estos son de lo peor. Si vemos un hilado con Parashat Noach, también Noach fue la destrucción del mundo, y acá Sodoma y Gomorra, la destrucción de una ciudad específica. Pero también que llegaron al top de la maldad. Ese sería, o sea, nos muestra la Torá, justicia divina, cómo es, depende cómo se comporta la gente. Y ya nos dio un ejemplo en el mundo, y ahora un ejemplo en un lugar específico. Más allá que está Lot en todo esto, y Abraham vino, y también que es parte de los cananíes. Pero, por ejemplo... Te di como dos. Sí, entiendo, o sea, entiendo la maldad, entiendo que viene a enseñarnos lo que es la justicia divina, a enseñarnos cómo funciona, pero en la historia de la Torah ha creado el mundo, ha hablado de Noaj, y ahora empieza como a formar la familia de Abraham, y que luego va a venir, o sea, que nos va a contar un poco cómo viene los descendientes, cómo se forman el pueblo judío, ¿no? Que añade... Como que esto está en el medio, como un paréntesis. Esto, esa es la pregunta. Eso, exactamente. Bueno, mira, hay un pasuk introducción que dicen, que los malajim dicen, ¿y qué? ¿A Abraham no le vamos a contar lo que vamos a hacer? Si Abraham va a formar un pueblo, acá está el tema tuyo que vos decís, que va en el camino de Hashem de Tzedaká o Mishpat. Entonces, dicen ellos, tenemos que decirle lo que va a pasar. O sea que hay como un tema de enseñanza al gran maestro que va a formar al pueblo de Israel de cómo son los caminos de Hashem. ¿Por qué? Porque él aprende los caminos de Hashem y los imita. Entonces, vamos a decir que en general la enseñanza es para aprender de aquí a Nagat Hashem, la manera de Dios que tiene de conducir. Una se llama Tzedaká y otra Mishpat. ¿Y por qué lo tiene que hacer Abraham? Porque Abraham vino, va a formar un pueblo que va a ir en esos caminos. Entonces, acá sería el tema de enseñanza a Abraham, que va a construir algo que quiere seguir en ese camino. Es el pasuk introductor que introduce. Es parecido a tu pregunta, porque es como, ¿por qué ahora nos habla de este tema? Y el Malás dice, ¿por qué nos habla de este tema? Dice, hay que decírselo a Abraham. No todo Dios le tiene que decir a Abraham, porque Dios le tiene que decir todo a Abraham. Dios no le cuenta todo lo que hace Abraham. Pero ¿por qué en este caso sí? Porque tiene que ver con la misión de Abraham. Y la otra pregunta, misión de Abraham de enseñar al mundo, o mejorar el mundo e ir en el camino correcto. O sea, la otra pregunta... Entonces vamos a ver en esta peralla cómo aprendemos cómo Dios maneja el mundo. Antes de hacer las preguntas, Rafa, o sea, por ejemplo, esta historia me resulta un poco similar a Tamar, a cuando pasa Yehuda con Tamar, que va contando, que de repente estamos hablando y cuenta ahí un trozo que no tenía mucho que ver con lo que estaba contando.
Sí, muy bien. Entonces hay un tema de temática, que cada vez que viene un tema que como que saldría del tema, habría que ver por qué, ¿no? ¿Cuál es el hilado? Esa es tu pregunta. La pregunta es, o sea, por ejemplo, sabemos que de aquí va a salir también el rey David, ¿no? O sea, porque va a salir de los Lo de moabitas. Tamar, vos decís, ¿por qué entró lo de Judá y Tamar de repente cuando venía hablando de Yosef? Eso es, Esa es tu pregunta. exactamente. O sea, y nos Y, viene... ahí, sí, y ahí de ahí va a venir el Mashiach. Entonces como que ahí sí era como introducción a lo que va a pasar, por cuanto que hablo de Yosef como gran líder, también voy a hablar como de Yehudá. ¿Y qué pasó y de dónde vino Yehudá? Que de ahí va a venir después el Mashiach. Y también de aquí viene el Mesías de este trozo de la historia. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Entonces como que sí hay una conexión de la Torah de decir dos caminos. Eso es. O sea que no es un paréntesis que no tiene nada que ver. Tiene que ver con la temática general y uno tiene que descubrir dónde está el punto. Está bien, tenés razón. Okay. Bueno. Eso quise contestarte. O sea que la temática va a ser formar un pueblo que va en el camino de Tzedaká Mishpat. O sea que el tema que voy a aprender de Sedoma Morá es eso. Tzedaká Mishpat. Vamos a ver cómo. Está bien, preguntas a analizar. Pregunta número 1. ¿Por qué Dios decide destruir estas ciudades? Es la pregunta como del millón, ¿no? La principal es, ¿cuál fue el pecado tan grande, no? ¿Por qué Dios decide destruirlo? Pregunta 2. ¿Por qué la gente de Sedom y Amora se denigran a un nivel tan bajo? O sea, ¿qué los llevó a caer tan bajo? O sea, está el pecado y está ¿qué los llevó a caer tan bajo? ¿Por qué la destrucción es de esta manera? Fuego, lluvia de fuego y azufre. Podría ser otra castigo. ¿Por qué Abraham piensa que los justos serían destruidos junto con los malvados? Porque él dijo, Dios, el juez del mundo no va a hacer justicia. Y si hay 50 justos, entonces ¿qué es lo que quiere analizar y aprender Abraham? ¿Y por qué si hay 50 justos, se salva toda la ciudad? Está bien, digamos, se portaron muy mal, son un desastre, y hay 50. ¿Y por qué estos 50 tendrían que salvar? ¿Cuál es la intención de Abraham en todo este diálogo con Dios? Posibilidades. Salvar a Lot. A lo mejor todo el diálogo que hace Abraham es con Dios es porque está preocupado por Lot. O está discutiendo con Dios. O sea, Dios dice una cosa y Abraham piensa otra. Sería medio un poco descarado, ¿no? Pero vamos a analizar si existe la posibilidad que un profeta discuta con Dios. O no es eso el punto, porque eso no tiene mucho sentido. Pero quiero ver. Puede ser que todo el objetivo sea intentar salvar a Sedom y Amorá. O sea, como que él ama a la humanidad entera. Está bien. Pero estos son re malvados. Pero Dios quiere salvar o sea, el diálogo para salvar a los malvados también suena medio raro, porque ¿no? Abraham vino, son justicia, va por la justicia, ¿no? Y última pregunta, ¿por qué comienza de este modo? Es lo que dije antes. ¿Acaso he de ocultar de Abraham lo que voy a hacer? ¿Acaso he de ocultar? O sea, como que Dios se lo quiere decir. Porque yo sé que él va a encaminar a sus hijos en mis caminos de justicia y bondad. Y esa es la introducción para informar todo lo que va a pasar. Entonces ahí parece que hay una relación entre esto y lo otro. Está bien. Bueno. Sí. Vamos a las respuestas. Empezamos, ¿está bien? Vamos. ¿Querés agregar? Entonces, ¿está bien la pregunta? Sí, ¿Están claros? Sí, yo creo que sí. Si la gente que está escuchando ahí quiere agregar sus preguntas, estamos con Abraham pueden agregar sus preguntas. Abraham va a ver si tiene que ver con lo nuestro o no. Sí. Muy bien. Punto número 1. Respuestas. En el diálogo de Abraham con Dios acerca de Sedom y Amorá, en ningún momento aparece el nombre de Lot. O sea, puede ser que todo este diálogo que Abraham dice, hay 650, 640, 630, no lo vas a salvar. Todo el objetivo de Abraham, la verdad, era llegar a salvar a Lot. No digo que ese es el objetivo de todo este diálogo. Obvio que Abraham quiere que Lot se salve, eso sí, pero el objetivo del diálogo no es Lot. ¿Por qué? Porque en ningún momento aparece el nombre de Lot, ni aparece en todo el diálogo. Por lo tanto, debemos descartar que la intención de Abraham es solamente o salvar a su hijo o su sobrino Lot. No, obvio que quiere que se salve, pero no ese es el objetivo de todo este diálogo con él. Es decir, no es por un motivo personal que Abraham interviene. Muy bien. Otra postura. A lo mejor es porque Abraham es humanista.
que es el movimiento humanista, el ser humano en el centro, el humano lo más importante que existe. Puede ser que esa la manera de pensar de Abraham, de que nadie muera, y por eso tanto le discute a Dios, y dice, hey, si hay 50, 40, tampoco se trata de una postura humanista, no, de que nadie muera. Pues el cuestionamiento de Abraham es, ¿acaso morirá el justo con el malvado? O sea, Abraham no dijo, no, que no muera nadie. No, lo que les molesta. Abraham dice, lo que no tiene lógica es que si hay una persona buena, muera con el malvado. Pero Abraham no dijo, si son todos malvados, no tiene lógica que mueran. No. Si son re malvados, si son lo peor de lo peor, y sí, tiene cierta lógica. Obvio que Dios es misericordioso y espera. Pero, entonces, si fuese humanista, es como que no. Y no, Abraham pregunta, ¿acaso morirá el justo con el malvado? Es decir, el problema sería que el justo muera, pero no sería injusto que muera el malvado, si es un malvado de lo peor, porque si es tan malvado, bueno, entonces no merece vivir. ¿Está bien? Entonces descarté la humanista, descarté la del otro. Si bien vemos que Abraham pide que Dios salve a todos por el mérito de los 50 justos, esto no quiere decir que la intención es que no importa y nadie muera, sino que lo que quiere es que se salven, eso sí, quiere saber Abraham. A lo mejor que se salven por el mérito de los justos. O sea, si no hay justos, entonces no. Además vemos que pide hasta llegar a 10. Menos de eso no sigue pidiendo. Está bien, si todo el tema sería que se salve, que no muera nunca, y no, sería una injusticia que muera gente, a pesar que sean de lo peor, entonces no hubiese llegado a 10, hubiese seguido preguntando después de 10 también, ¿no? O sea, el punto es no. El punto es que al justo no le pase algo injusto, y también que si hay gente justa, hay como podría ser cierto mérito básico para mantener a todos. ¿Está bien? Eso sí, pero no es que es humanista hasta el final. ¿Sí? O sea, Abraham entiende que Dios es el centro de esto, lo tiene claro. Entonces, vamos a seguir. De tal manera en que, de la manera en que Abraham habla, ahora vamos a sacar o sea, quiero contestar cuál es el objetivo de este diálogo, ¿no? De la manera en que Abraham habla, vemos que lo hace con mucha sumisión, a veces. En el diálogo de si hay 50, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, dice, muchas veces mi Señor. Otra, no soy más que polvo y cenizas. Es decir, no se trata de una discusión ni una negociación. Abraham quiere saber, está preguntando a Dios. Había otra posibilidad, ¿no? Si puede ser que el profeta esté discutiendo con Dios. ¿Tiene sentido? El profeta es la persona más cercana a Dios. ¿Está bien? No es que el Naví discute con Dios. El Naví está conectado con Dios y quiere siempre aprender. Ese es el punto. No discutiendo como diciendo, Dios dice algo y dice, no estoy de acuerdo, eso no puede ser. Sería me parece muy orgulloso de un hombre, un ser humano, esto es Dios y esto es un hombre, que el ser humano piense enseñarle a Dios la justicia. No tiene ningún sentido. Lo que quiero decir que en el texto mismo ves que no es así. Porque cada vez que le habla con mucha sumisión, con mucha humildad. Mi Señor, soy polvo y ceniza. No, puedo preguntar un poquito más, Entonces vos ves que toda la intención es dialogar y aprender. Ese es el objetivo de Abraham. No se trata de una discusión ni una negociación. Abraham quiere saber, está preguntando constantemente a Dios. El término que puede confundir un poco es lo que dice Abraham ahí. Jalila la Hashem. Al principio dice, Jalila la Hashem. Se traduce como, lejos de Dios obrar de tal manera. Pero no está diciendo, lejos de Dios, Dios que no actúe así. No tiene sentido. Sino que él entiende que está lejos de Dios actuar haciendo injusticia. Por eso pregunta. Eso es lo que está diciendo. Esto no debe entenderse como una amenaza o como una advertencia de Abraham a un posible accionar indecoroso por parte de Dios, sino que Abraham está afirmando que matar a un justo a causa de los malvados es algo muy lejano a la manera de obrar de Dios. O sea, cuando dice Jalil al Hashem, está diciendo, es imposible, Hashem no actúa así. Eso es lo que está diciendo. Y es verdad, tiene razón, porque Hashem no actúa así. Por eso Dios le dice tener razón. O sea, él dice, pero no tiene sentido que mueran los 50 tzadikim si son justos. Y Dios le dice,
tenés razón, Abraham. Si hay 50 no mueren. No, pero, ¿y tiene sentido que mueran 45? Y Dios le dice, tenés razón. ¿Entendés? O sea, lo que Abraham conoce de Dios es correcto. Sino que Abraham está afirmando que matar a un justo a causa de los malvados es algo lejano a la manera de obrar de Dios. Por lo tanto, lo que vemos es que Abraham está queriendo entender qué es lo que Dios va a hacer y de qué manera lo va a hacer. Quiere comprender cómo Dios maneja el mundo de forma justa y correcta. O si querés, 2 palabras más exactas, Tzedaká, que es más justicia, pero bondad, y Mishpat. Mishpat es justicia más fría y Tzedaká bondad. Es por eso, y ahora tiene sentido, que así como ves que a Abraham tanto le interesa saber, es por eso que Dios se adelanta y le informa a Abraham y le contesta su pregunta. O sea, primero que se adelanta diciendo, ¿cómo no le voy a decir a Abraham? ¿Ves? O sea, que Dios está pensando exactamente como Abraham piensa, que Abraham quiere aprender. Y Dios dice, bueno, ya que ahora va a pasar de esto, yo quiero enseñárselo. Pues él sabe que la intención de Abraham es conocer los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque él lo va a aplicar en su vida, lo va a imitar y se lo va a transmitir a sus descendientes. Entonces acá tendría, si querés, como una introducción a toda la Torá. Toda la Torá es Tzedaká u Mishpat. Toda la Torá nos enseña a actuar en los caminos de Dios. Abraham no llegó a las 613 mitzvot, pero Abraham sí llega a entender más o menos los caminos de Dios, lo que Dios le enseña. No llegó, quiero decir, Abraham no llegó a el nivel de Moshe, que recibe las 613 mitzvot. Pero esas 613 mitzvot son como un desglose de toda la Tzedaká y Mishpat que Dios hace en el mundo, que me enseña cómo conectarme con Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que le enseña. Muy bien. ¿Está bien? O sea, ¿qué contestamos hasta ahora? La motivación de este diálogo entre Abraham y Dios es aprender. Aprender cómo Dios maneja el mundo. ¿Está bien? Ese es todo el objetivo de este diálogo. Y ahora vamos a ver las conclusiones que sacamos. ¿Está bien? Todavía no llegué a la conclusión. Ahora vamos al punto, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál sería el mejor camino para descubrirlo? Y bueno, leer los versículos meticulosamente, ¿no? Sí. Y si querría tener más información, compararlo con otros versículos que hablen de cosas parecidas, ¿no? Claro, a lo mejor, si yo busco, por ejemplo, en el libro Concordancia, ¿no? Que te cita Troposín, si digamos que voy a anotar la palabra Sodoma y Gomorra, a lo mejor no aparece solamente acá. A lo mejor aparece algo en Irmiau, algo en Yeshayahu, algo en Yehezkel, algo en Ibrahim, y ¿qué me van a dar? Más información sobre lo que pasó aquí. ¿Está bien? O a lo mejor hay algún pasaje en el lugar que diga, ellos actúan como Sodoma y Gomorra. Y ahí está claro lo que están haciendo. Entonces, entonces Sodoma y Gomorra hace esto. ¿Está bien? Me da más información. Adiviná cuántas veces aparece el tema de Sodoma y Gomorra en el Tanaj. Interesante. 26 veces. Interesante porque 26 sería lo contrario. O sea, 26 es Hashem. Y Sodoma y Gomorra fueron en contra de Hashem. Interesante que hay 26 lugares que te hablan de Sodoma y Gomorra. Como diciendo, hay como un link, ¿no? Si las analizamos, estas nos van a ayudar a entender cuál era el error de estas ciudades. Vamos. Yeshayahu primero, ¿está bien? Isaías, capítulo 1. Vemos que el profeta le recrimina a Israel que ellos son similares en la época de Yeshayahu, ¿no? Dice, Israel, ustedes se están comportando como los habitantes de Sedom y Amorá. A ver qué dice. Vuestras manos están llenas de sangre. Extirpad el mal de vuestras acciones. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Ayudad al oprimido. Considerad a los huérfanos y defended a la viuda. Ahora, si me dice que ellos son igual a Sedom y Amorá, y después me dice, esto es lo que están haciendo, es un desastre. ¿Qué tienen que hacer? Esto y esto y esto. Entiendo que lo que hacen es justo la antítesis de todo esto. O sea, está claro que vuestras manos están llenas de sangre, ¿no? Es injusticia social, puede ser asesinato, robo, violencia. Y cuando me dice, aprendan a hacer el bien, dice, extirpad el mal de vuestras acciones.
O sea, hasta ahora, el campo del hombre al prójimo, del hombre a Dios. Del hombre al Parece prójimo, ¿no? de nuevo, volvemos al pecado, que el tema es del hombre al prójimo, ¿no? ¿Por qué digo volvemos? Porque el diluvio de Noah, ¿no? Analizamos este año y también vimos que era del hombre al prójimo. En resumen, el pecado de la gente de esas ciudades es que carecen de justicia. No hay justicia social, injusticia total. Actúan en forma violenta, injustamente. No menciona nada acerca de la idolatría, sino que detalla un estado de violencia y degradación humana. ¿Está bien? Primer dato que tengo en Yeshayahu, ese es el pecado que veo que hay en Sodoma y Gomorra. Tehilim, los Salmos, capítulo 11, versículo 5. Es obvio que se está refiriendo a la gente de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver por qué digo que es obvio. Allí dice así: el Eterno detesta al malvado y al que ama la injusticia. Bueno, no está claro que se lo Gomorra todavía, ¿no? Bueno, puede ser que está hablando, pero ahora dice: hará llover fuego y azufre, y un viento abrasador sobre ellos. Lluvia y azufre está escrito en un lugar, en el lugar de Sodoma y Gomorra. Entonces acá ahora dice: ustedes hacen esto, hará llover, lluvia y azufre. Estoy entendiendo que es el pecado de Sodoma y Gomorra. De este versículo vemos que el pecado de la gente de Sodoma y Gomorra era que eran injustos y malvados. Es por eso que sobre estas dos ciudades Dios hizo llover fuego y azufre. Vamos a la Torah misma. Génesis 13:13. La semana pasada. Cuando Lot se separa de Abraham, ya la Torah nos advierte que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran gente malvada y pecadores ante Dios. Raim, Bejataim, la Hashem, dice el versículo ahí. Fíjate que dice dos cosas. Ahí sí, dice malvadas, entiendo, todo lo que tiene que ver con injusticia, violencia, asesinato, pero también dice Hataim la Hashem, pecadores a Dios. Ahí entra, parecería algo del hombre a Dios. Dice Hataim la Hashem, pero habría que ver, eso habría que investigar un poquito más. Hasta aquí podríamos deducir que el gran pecado de estas ciudades eran que eran malvados e injustos. O sea, puede ser. O sea, la pregunta es si pecadores ante Hashem es idolatría, o pecadores ante Hashem es algo que no solo es del hombre al prójimo, pero que es algo obvio que está mal. Digamos, por ejemplo, relaciones incestuosas. Es gravísimo. Pero eso no es neto del hombre al prójimo, porque puede ser que estén de acuerdo ellos en hacerlo. Pero Hashem dice, eso no se hace. Entonces habría que ver pecadores ante Hashem dónde entra. ¿Por qué me parece de las relaciones incestuosas? Porque tenemos el episodio que cuando está Lot recibiendo a los ángeles, vienen y dice, sacalo que lo queremos conocer. ¿Qué sacamos que lo queremos conocer? Como que querían violarlo. Entonces, veo que hay algo así. Además que he sabido que los canaanitas tenían todo eso también. Pero si analizamos más adelante, cuando los ángeles van a la casa de Lot, vemos que también allí, además de la maldad de esa gente, que ni siquiera quería hospedar invitados, se agrega el tema de la perversión sexual, es lo que quisimos decir ahora. O sea, Hataim Lashem no necesariamente es idolatría. Hataim Lashem puede ser todo pecado del hombre a Dios que no sea neto del hombre al hombre. Pero acá podría ser perversión sexual. Pues pretenden violar a los invitados y nos detalla que no se trataba de un pequeño grupo de inadaptados sociales, sino que estaban todos. ¿Cómo dice ahí? ¿Te acordás del pasú? Sí. Desde los ancianos hasta los jóvenes. De un punto hasta el otro punto del extremo de la ciudad fueron todos ahí. Están todos. Exigiéndole a Lot que los saque para que puedan abusar de ellos. Es decir, ahora se agrega a la maldad y a la injusticia el tema de la depravación sexual generalizada. Ahora, parece un poquito a lo del diluvio, ¿no? En el diluvio vimos también estas cosas. Maldad, jamás, injusticia social, violencia, sin nada. Y también vimos que los hombres tomaban las mujeres que querían. A pesar de toda la maldad de estas personas, Dios no actúa sino porque el clamor de esa gente llega hasta los cielos. ¿Qué dice el pasuk? Vamos a ver si el clamor, que había gente que sufrió, ese es el clamor del asesinado, ¿no? O el clamor del violado, del robado. Entonces, si hay clamor, de esa gente llega hasta los cielos. Las personas claman cuando están sufriendo a causa de injusticia. Es decir, puede ocurrir el caso de que a pesar de que la sociedad no sea justa y se cometan maldades, también existe la posibilidad que la gente no se queje
y viven acostumbrados a ello. Aprenden a manejarse y moverse bajo esas reglas. Llegado el caso, cada individuo sabe poner en práctica sus artimañas, mentiras o maldades para poder lograr reparar el daño que le causaron o para alcanzar su meta personal. O sea, podría ser que sea totalmente malo, pero que no haya nadie que clame porque son todos, se arreglan entre ellos. Pero, acá va. Pero en este caso Dios no, y si sería un caso que se arreglan entre ellos, podría ser que Dios a lo mejor decía, bueno, se quieren entre ellos, como que el castigo lo están recibiendo ellos mismos, que se arreglen entre ellos. Podría pasar algo así, hipotéticamente. En ese caso Dios no interviene en forma clara y descubierta. Pues entre ellos se arreglan y pueden convivir así. Pero cuando hay gente que es víctima de esta situación, y ahí ya no se tolera. Se niega, y se niega a degradarse y poner en práctica. No, digamos que hay gente que sufre. Y no que son todos malvados, pero esa gente sufre y nadie lo defiende. Y esa persona dice, bueno, yo voy a ser malvado como el otro malvado, y somos todos malvados. No. Cuando hay gente que es víctima de la situación y no la tolera, se niega a degradarse y poner en práctica artimañas y engaños, no se acostumbra a ese régimen, sufre y clama por ellos a Dios. En ese caso, Dios interviene. Es como dice el pasuk, si me claman, si hay gente, yo intervengo. Tal como ocurrió en Sodoma y Gomorra. ¿Se entendió? Entendemos cómo funciona aquí la cosa. En una sociedad corrupta, donde hay gente que sufre y se llega a un nivel tal bajo, no puede ser que Dios no intervenga. Esto es lo que estoy sacando de la conclusión. ¿Está bien? La prueba de este accionar de Dios la encontramos en la Torá, cuando nos encomienda. Tenemos un paso parecido. Acá dice, voy a ver si el clamor, si es verdad. Hay gente que clama, y esto es lo que está pasando, Dios interviene. ¿Dónde tengo un paso parecido? Que si hay clamor, Dios interviene. ¿Dónde hay un pasuk? No lo sé, Rafa. La cámara se fue. La mía. No sé qué pasó. A ver, la mía, pero ahora estoy de nuevo, no me digo. Donde hay un clamor, donde hay algo parecido, yo me iría a... Algo parecido de clamor. ¿Te acordás que hay un grupo, que el pasuk diga, si llegan a clamarme, yo no lo voy a perdonar, yo voy a intervenir? ¿Te acordás de un pasuk así? Acá dice el clamor del que sufre. Hay otro pasuk parecido, en otro lado de la Torá, creo que en Devarim. Dice, cuando nos encomienda no oprimir a la viuda, al huérfano ni al pobre, porque si ellos claman a Dios, Él los escuchará. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. El pasuk lo dice literal. Entonces, ahí dice clamar y clamar, es el mismo tema. También en Éxodo, acá con Am Israel, capítulo 3, versículo 7, en donde dice que Dios escuchó el clamor del sufrimiento de los hijos de Israel. Y por eso los va a salvar. Tengo 3 casos que dice que hubo un sufrimiento muy grande, que claman y que Dios interviene. Está bueno. O sea, la conclusión es que normalmente si hay un clamor grande, Dios interviene. Estamos hablando de pecados del hombre al prójimo, entiendo, porque por eso la persona sufre. Es un tema del hombre de Dios, del hombre al hombre. También en Génesis 21, 17, dice que Dios escuchó la voz del joven Ismael, que lloraba. Ahora Dios interviene y no tenían agua y Dios escuchó el clamor de Ismael. Y en nuestro propio párrafo dice, el clamor de Sodoma y Gomorra que llega hasta mí es tremendo. Si realmente es como el clamor que ellos claman, entonces los destruiré. ¿Está claro? Hay un tema así de cómo Dios maneja el mundo. ¿Está claro? O sea, si hay una injusticia muy, muy grande y la violencia, el asesinato es muy grande y hay gente que sufre y claman, entiendo que Dios siempre interviene. Así es lo que está diciendo. También los ángeles le dicen a Lot, pues destruiremos nosotros este lugar porque es enorme el clamor ante Dios. Es enorme el clamor ante Dios, no hay esperanza. En conclusión, vemos que si existe una gran injusticia o maldad entre el hombre y el prójimo y hay clamor, Dios seguro interviene. También interviene cuando se comete asesinato, idolatría y relaciones sexuales prohibidas, las 3 juntas. O sea, también habría otra posibilidad que haya un pecado muy grande, pero que no necesariamente haya un clamor, pero que Dios necesariamente interviene. También puede pasar así. Si están las 3 juntas, asesinato, relaciones sexuales prohibidas y idolatría, estas son cosas que tienen que ver entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo. Dios interviene cuando la gente... de nuevo, voy a leerlo bien.
También interviene cuando se comete asesinato, idolatría y relaciones sexuales prohibidas, las tres juntas. Estas son cosas que tienen que ver entre el hombre y Dios, ¿está bien? Entre el hombre y su prójimo, Dios interviene cuando la gente se dirige a Dios suplicando. Pero cuando se trata entre el hombre y Dios, ¿está bien? Si es entre el hombre y Dios y el pecado no es tan grave, no necesariamente va a venir un pecado. Pero si es entre el hombre y Dios y el pecado es gravísimo, sí, no hace falta clamor y Dios interviene. Como por ejemplo, si hay una tremenda idolatría, puede ser que venga, digamos que en Israel hay mucha idolatría, puede venir el exilio. ¿Qué es el exilio? Que Dios me expulse de la tierra de Israel. ¿Está bien? Entonces, sí, también. En el diluvio, si bien se trataba de una falta entre el hombre y su prójimo, ahí no dice que hubo clamor. ¿Te acordás? Ahí no está el paso que dice. O sea, vio Dios que la maldad era completa, contundente, todo malo, y Dios decide destruir el mundo. Ahí no está el paso y el clamor. Interesante, ¿no? Si bien se trataba de una falta entre el hombre y su prójimo, vemos que no hubo clamor y no obstante Dios interviene. La explicación es que en el diluvio, si analizamos los versículos, veremos que son mucho más enfáticos. A ver, todos sus actos eran completamente malos y toda la humanidad se había desviado. Bueno, entonces hay un nivel total de maldad total, que no hay nada bueno. Es decir, que cuando todo el mundo está mal, entonces no hace falta el clamor. Dios actúa porque toda la humanidad está mal y no hay posibilidad de que florezca algo sano. Entonces obra para darle un corte y dar la posibilidad de que comience una sociedad sana. O sea, si está todo mal, todo debe empezar de nuevo, claro. En cambio, cuando se trata de una ciudad específica, si no hay clamor, no actúa. Pues a pesar que en esa ciudad sean muy malos, habrá otras ciudades que haya gente buena. Entonces, cabe la posibilidad de que haya gente justa en el mundo y se mejore. ¿Qué fue lo que lo llevó a la gente a Sodoma y Gomorra a caer tan bajo? O sea, el pecado, injusticia social, lo había antes, asesinato. Pecados del hombre a Dios en la promiscuidad sexual. Era mucho y había clamor. Eso hace que Dios intervenga. ¿Está bien? ¿Cómo llegaron a caer tan bajo? ¿Qué los llevó a pecar? Acá va. Ahora trato de buscar por qué. Y Ezequiel 16:49, dice Ezequiel así: este fue el error de Sedom: soberbia, abundancia de pan y tranquilidad, pero no ayudaron al pobre y al desprotegido. Se llenaron de orgullo y han obrado inmundicias delante mío. Presta atención, ¿eh? ¿Ves lo que dijo? Dijo, el pecado vino por la soberbia y el orgullo. ¿De qué? Tenían pan, tenían abundancia, o sea, Dios les dio bendición, ¿no? Dicen que la zona de Sodoma y Gomorra era como el paraíso de Dios, o sea, que era una cena muy fuerte, o sea, te dio bendición. Ahora vos con esa bendición podés actuar bien y hacer un mundo bueno. Pero ¿qué hicieron con eso? Al contrario, dijeron, esto es mío, esto soy yo no ayudo a nadie, nadie me va a quitar, mucho orgullo, mucha soberbia, eso los hizo hacer más malos, en vez de ser buenos, que podían haber sido buenos, y ayudar y dar, no, en vez de ser socios de Dios y hacer un mundo mejor con la bendición que daste a ellos, al contrario, se metieron en un egocentrismo tal que no había lugar para nadie más. Eso los llevó a pecar. También la Torá nos describe que todo el territorio de Sodoma y Gomorra era muy bonito y fértil, como el jardín de Dios. Precisamente eso fue lo que los destruyó, pues les trajo mucha soberbia. Es decir, Dios les otorgó todo lo mejor, tranquilidad y abundancia y etc. El objetivo de todo ello era para que puedan alcanzar la perfección del ser humano. Pero ellos no solo que no se dedicaron a las cuestiones elevadas, a las cuestiones espirituales y crecimiento interior, sino que además se pervirtieron, es decir, lo utilizaron para hacer lo contrario del objetivo de Dios. ¿Entiendes? O sea, Dios te da algo. Vos eso lo utilizás para mal, entonces Dios dice, te lo quito, te lo saco. Encima, después de lo peor, ahora no tenés ni lugar en el mundo porque sos un desastre. Es por eso que Dios destruye todo. Lo convierte en un valle de sal. Lo que antes era un mar de vida y abundancia, ahora es un mar muerto, porque en la zona del mar muerto, que no hay vida, esa era la zona fértil, como el paraíso. Desolado, pues un lugar así no merece que haya nada. Y de esta manera se convierta en un ejemplo para los seres humanos. ¿Está bien? Analizamos el pecado y analizamos qué lo llevó. Ahora vamos a analizar
¿Qué aprendió Abraham Avinu de cómo es la bondad y la justicia de Dios? En el diálogo de los 50-45 a 10, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Pero, Sí. Rafa, entonces el pecado no era tanto el Tema del hombre al hombre, el libertinaje sexual como el egoísmo de no haber compartido, ¿no? O de no haber tenido en cuenta... Sí, es verdad. Lo que más recalcan los pesuquim es más la injusticia social y no dar y no ayudar y ser destructivo. Y no ayudar al pobre ni a la viuda. También está en dos lugares el tema de la perversión sexual. Vamos a decir que eso sumó a todo. ¿Está bien? ¿Está bien? Cuando el pasú introducción dice Raim bejataim lashem. La pregunta es si agarro Raim es malvado, ¿no? Eso del hombre al hombre, ¿no? Pero el otro, Hataim Lashem, parece que marca que también tiene muchos pecados allí. Es verdad que en los pesukim de los profetas no vimos tanto, menos el caso de Lot y este Hataim Lashem, es el que tengo, ¿no? Está bien. Sí, está claro que subraya más el tema, pero es parecido al Mabul, al diluvio. Nada más que el diluvio sería una destrucción de todo el mundo entero y esta es de una ciudad específica. Esa es la diferencia. Cuando Dios hace un pacto con Noah y le dice que nunca más va a venir el diluvio, está hablando de todo el mundo. No dijo que no puede pasarle a una ciudad. ¿Vean? Eso sí puede pasar. Que una ciudad sea completamente corrupta, hasta hoy en día puede pasar, y Dios le manda un castigo. Bueno, vamos a la justicia de Dios, a ver qué te parece, porque estas conclusiones son muy interesantes, cómo se sacan conclusiones de los pesuquim. ¿Está bien? Abraham quiere saber cómo actúa Dios. 3 preguntas tiene Abraham. Pregunta 1. ¿Es posible que el castigo de los malvados alcance también al justo y que sea destruido junto con los malvados? ¿Bien? La pregunta número 1 es, si puede haber una ciudad completa corrupta, hay justos, viene el castigo y también mata a los justos. ¿Existe algo así o no? Pregunta 1. Pregunta 2. Si hay 50 justos, ¿no se puede perdonar a toda la ciudad? Esta es otra pregunta. Si hay un número tal de hombres justos, ¿eso no salvaría a toda la ciudad? Al revés. Pregunta 3. ¿Cómo funciona la providencia? Porque es imposible que no haya justicia. Abraham la tiene bien clara, que tiene que haber justicia. Bueno. Las respuestas fueron que si había 50 se salvaban todos. Sí. Si 45, sí. Y la última fue que si hay 10, se salvan todos. ¿Está bien hasta acá? No. Conclusiones. De la respuesta que Dios le da a Abraham vamos a aprender cómo es la justicia y equidad de Dios. Si querés decir cómo es la justicia y la bondad de Dios. Si hay 10 justos en toda la región, entonces no destruye a toda la zona. Es decir, no mata a todos y convierte la zona en un desierto. Esta es la conclusión. Está bien. Si hay 10, el castigo total de que desaparece esa comarca y mueren todos, no existe. ¿Está bien? Es contundente. O sea, que esos 10 tzadikim salvarían a la destrucción total. Muy bien. No significa que no le venga ningún castigo a la gente. ¿Está bien? Puede venir otro castigo. Pero el castigo máximo no viene. Por el mérito de los 10. De lo que Dios le responde a Abraham, no podemos deducir en forma tajante que si hay menos de 10, entonces es posible que el justo caiga a causa de la mala. Ahora, Abraham nos siguió preguntando, ¿no? Entonces, si no sigo preguntando, tengo que decir, ¿seguro si hay menos de 10 mueren? O sea, Dios le dijo, si hay menos de 10 se mueren todos. No. Abraham dijo, ¿y si hay 10? Y Dios le dijo, si hay 10, no destruya a todos. Y Abraham nos siguió preguntando. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la deducción? Entonces yo podría pensar, bueno, si Abraham nos siguió preguntando, es que si hay menos de 10, también mueren. No es contundente, porque no tengo el versículo, ¿entendés? Ahora quiero sacar conclusiones. ¿Qué pasa si hay menos de 10? Pues puede haber otras variables. ¿Qué otra variable puede haber? Ahora traemos variables. Y Ezequiel, capítulo 14, versículo 13, versículo 14. Mira este parausuk. O sea, según esto yo hubiese pensado, ¿no? Que si hay menos de 10, mueren todos, ¿no? No es contundente porque Dios no lo dijo. Es verdad que Abraham vino nos siguió preguntando. Dice, cuando una tierra peca contra mí, desobedeciéndome, y yo extiendo mi mano sobre ella, sería parecido, ¿no? Todos pecan y yo extiendo mi mano sobre ella. Viene el castigo. Si se hallan en esa ciudad justos
como Noah, como Daniel y como Job, interesante, ¿eh? Justos como Noah, a Noah lo conocemos, Daniel y Job, que hay un libro entero de Job. Solo ellos, por su justicia, salvarán sus propias vidas. Oh, tengo un paso interesante. O sea, tengo menos de 10. Viene el castigo a toda la comarca y estos 3 se salvan. Entonces acá puedo aprender que si hay menos de 10, se salvan. Se salvan, pero se salvan ellos, no la ciudad entera, ¿no? Sí, eso sí, conclusión sería, la ciudad entera caería. Vendría un castigo a toda la ciudad y caería. Ellos están en medio de ese castigo, no. Se salvan. Vendrá un milagro, pero se salvan, porque son justos muy grandes. Entonces, mi pregunta es, de este paso que deduzco que siempre que hay menos de 10, esos menos de 10 se salvan, ¿o no? Entre 9 y 1 no sabemos qué pasa. ¿Por qué dijo justo Noah, Daniel y yo? Decir cualquier tzadik. ¿Por qué dijo, si se hallan en la ciudad justos como Noah, Daniel y yo? Entonces ahora veo que hay niveles de justos. ¿Entendés? Es decir, si son como Noah, si son como Daniel o son como yo, aunque sea uno, ya digo, digamos que está toda la ciudad es lo peor de lo peor, y hay un Job ahí, Job no se muere. ¿Está bien? ¡Wow! Es un milagro. Está bien. Bueno. ¿Eso quiere decir que siempre que hay menos de Dios, se salvan? No, vamos a ver, espera. O sea, la pregunta, Raf, sería si el Sadiquín se salva, si el Sadik se salva, independientemente del nivel que tenga. La pregunta es esta. Si hay una ciudad que es completamente corrupta. El castigo es que hay un terremoto total y mueren todos. En esa ciudad hay un tzadik. ¿Qué le pasa al tzadik? ¿Se muere o no? Esa es la pregunta. Pero ahora la pregunta que está haciendo es, hay un Sadik, un super Sadik y un Sadiquín así un poquito más normalillo. Me parece que eso es lo que está diciendo. Si esa es la teoría que está de acuerdo que parece esto lo que dijo acá. Sí. Parecería que hay niveles de Sadiquín. Vamos que sí. Super Sadik, como no, super Sadik. Sadik no es que no merezco morir porque no soy tan malvado como ellos. Soy normal, soy bueno de verdad, pero tampoco soy wow, ¿no? Algo así. ¿Dónde entra en la ecuación? Ahí mira. ¿Puedo sacar conclusiones del versículo? Vamos a ver si hay un versículo, eso es lo interesante. Ok. Dice así. Por otro lado vemos que los ángeles, de aquí vemos que a pesar que hay menos de 10, los justos que están en la ciudad que será aniquilada, no son destruidos junto con los malvados, sino que solo ellos, a causa de su justicia, digo así, acá lo discutió, se salvan y los malvados mueren. Acaba el otro pasú. Pero por otro lado vemos que los ángeles le dicen a Lot que si no se va de la ciudad, entonces es factible que él sea destruido, mira, dice, por el pecado de la ciudad. O sea, ¿es pecado de Lot? No, es pecado de la ciudad. Pero si Lot se queda, se muere. Entonces sí, existe la posibilidad que si viene un castigo a ese lugar, y ese es tzadik, no como Noah, como Lot, que no era tan malvado, pero entiendo que no entra en el pecado, que hace todas estas cosas malas. Pero si él está en la ciudad y se queda, caput, se muere. ¿Está bien? La conclusión es buena, ¿no? Porque es de los pesuquín. Sí. Me parece muy bueno. Sí. Aparentemente, pero dice acá, aparentemente esto contradice lo dicho en Ezequiel, pues allí dijimos que los justos se salvan a causa de su propia justicia, aunque sea que no sean 10. Para poder responder a esta aparente contradicción debemos ser muy precisos y fieles al texto. Debemos decir que la regla para que los buenos se salven si son menos de 10 es cuando son justos completos. Vamos a decir en hebreo, tzadik gamur, porque dijiste super tzadik. Tzadik gamur, se dice, está ahí completo. Aquellos que están en el nivel de Noah, de Daniel y yo, obviamente, Lot no estaba en ese nivel. Es por eso que debe marcharse. Pues si se queda, puede ser destruido por el castigo de la ciudad. O sea, sí, la deducción es correcta, ¿eh? O sea, sí, si hay una sociedad completamente corrupta y esa persona no es tan malvada, pero tampoco es un tzadik gamur, y él está justo ahí, también se cae. Ahora tenemos que, habría que analizar por qué, ¿no? Pero ¿por qué? Él no es tan corrupto con la ciudad. ¿Por qué él debería morir también? Esa es otra pregunta. Ahora vamos a contestar.
¿Por qué si hay 10 justos? Primero, ¿por qué si hay 10 se salva la ciudad? ¿Y qué hace el 10? ¿Por qué si hay 10 se salvan todos? ¿Por qué si hay 10 justos toda la comarca se salva? Posibilidades. Una posibilidad es que el mérito de estos 10 justos pesa más que los pecados de los malvados de la comarca. O sea, uno no sabe cuánto pesa una transgresión o una acción buena, ¿no? Bueno, hay 10 tzadikim, pero son 10 super tzadikim. Bueno, todo eso pesa más que lo malo. Entonces por eso se salva la ciudad. Posibilidad 1. Es hipotética, pero tenés la posibilidad es que yo no sé cuánto pesa cada pecado y cada misma, y puede ser que estas 10 pesen más que todas esas transgresiones. Posibilidad 2. Otra pasión es que si en esta comarca hay 10 individuos íntegros, esto nos demuestra que no es del todo mala la sociedad, pues de ella han podido surgir 10 personas buenas. O sea, la sociedad, no hay esperanza. Si la sociedad es completamente corrupta, entendí. Pero si esa sociedad te sacó 10 tzadikim, te sacó 10 tzadikim. Hay frutos. Entonces no merece que sea completamente destruida. Está buena la respuesta. Respuesta 3. También puede ser que estos 10 justos tengan la fuerza de influenciar en la comarca e ir mejorando todo lo demás. Si por lo menos tengo 10 y 10 justos, hay esperanza de que, o sea, es verdad que ahora es todo un desastre, pero hay esperanza que mejore. 10 tzadikim tienen fuerza para cambiar algo. Entonces eso haría que no está todo perdido. Si no hay 10, entonces esas personas correctas lentamente se irán contaminando con los demás de la comarca, tal como le ocurrió a las demás hijas de Lot, que estaban casadas, en donde vemos que los propios yernos de Lot se reían de él y no se escaparon juntar. Tenía otras hijas casadas, le dijo, vamos, no, y se quedaron y se rieron. O sea que se asimilaron y perdieron. ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿La conclusión? Sí. Ahora la pregunta sería, la conclusión es correcta, ¿no? Si hay una sociedad completamente corrupta y es lo peor de lo peor, y si tengo un tzadik gamur, se salva también. O sea, pasa un milagro y él se salva. Si no es un tzadik gamur y él está ahí, y bueno, viene el terremoto, viene el tsunami, y bueno, muere con todos. Es lo más normal que le pasa. Porque así como muere, él muere. Ahora, al fin y al cabo, lo se salvó. ¿Sí o no? Sí, se salvó y tuvo el mérito por lo menos de que... ¿Por qué? De que vinieran a lo mejor por el tío, ¿no? Bueno, muy bien. O sea, se salvó por el mérito de Abraham. Yo tengo que por eso se salvó, porque el mérito propio no le alcanzaba. ¿Estamos claros? El mérito de Abraham hizo que salga y al salir se salvó. ¿Entendió? O sea, nosotros no dijimos que si sale no se salva. Obvio que si salís se salva, porque el castigo viene ahí. Si salís te salvás. Pero la novedad era que si era un tzadik completo, inclusive si se queda se salva. ¿Viste? ¿No? El tzadik completo pasa un milagro y se salva. No sé cómo, pero se salva. Porque lo dijo, que el justo por su justicia se salvará. O habría que ver, a lo mejor Dios haría, es tan justo que Dios va a hacer algo para que él salga del lugar. También podría pensar así. Pero yo entiendo que la protección divina es tan grande que inclusive que venga el castigo, a él le hace una cúpula y lo salva. No sé cómo, pero lo salva. ¿Por qué Lot se salva? Lot hace un esfuerzo. Primero, para salvarte también tenés que hacer algo en tus manos. Si no haces en tus manos no te salvas. Lot hace un esfuerzo. Vemos que él tiene hospitalidad, recibe a los ángeles, se pone en peligro para salvarlo. Eso decía, no es corrupto como todos. Tiene cierto mérito. La familia de Lot también se salva, pues si ellos mueren, entonces Lot también sufriría. Como que también hay por Lot y por ellos. Esto más que justicia es bondad. Esto no es tan correcto. Esto es misericordia. En el versículo 19, capítulo 19, versículo 29, la Torá dice textualmente, al final de todo este episodio dice, y Dios recordó a Abraham y rescató a Lot. Muy bien, como Abraham, tú eres Abraham, también dijiste, está claro que el mérito fue, dice, recordó a Abraham y rescató a Lot. Me parece que está literal, ¿no? Que lo salvó por Abraham. Es decir, que fue por el mérito de Abraham. También esto es bondad. También es bondad con que Dios ama a Abraham, y Lot no es tanto que se... pero por Abraham, la protección de Abraham va inclusive hasta su sobrino. Eso es lo grandioso. A veces la protección de un tzadik va a sus cercanos, ¿no? La bondad divina se pone de manifiesto, pues a pesar que Lot se atrasa,
los ángeles no comienzan a destruir el lugar y lo toman de la mano. Porque podría, bueno, encima te atrasás y te dejamos. No, lo toman de la mano para sacarlo. Capítulo 19, versículo 16. No solamente esto, sino que además Lot dice, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Toda la ciudad puedo ir a esa ciudad Zoar. Toda la ciudad de Zoar se salva a causa de Lot. Génesis 19, 20, 21. Uno es en el 16, otro en el 20 y el 21. Conclusiones. Abraham no pretende salvar a todos los malvados y que nadie muera porque un ser humano malvado inclusive no puede morir. No, porque si es injusto y es un desastre y lo peor, para Abraham no es ilógico que Dios le mande castigo. Sino que Abraham quiere entender la justicia y la misericordia divina. Abraham observa la forma de actuar de Dios. No solo misericordia sin justicia, ni tampoco justicia fría sin misericordia, sino justicia y misericordia. ¿Está claro? ¿Qué es lo que aprendió de justicia? Que si hay algo muy malo, viene el castigo, ¿no? ¿Qué es lo que aprendió de bondad y misericordia? Los que se salvan, o si se salvarían, o si estaría menos de 10, o los que se salvó. Sin misericordia, sino justicia y misericordia. Y luego Abraham lo aplica en su vida diaria, inculcándoselo también a sus hijos. Es esta convicción inamovible de que Dios es justo y bondadoso lo que le permite a Abraham cuestionarse hasta entender a fondo la manera en que Dios actúa en el caso de Sodoma y Gomorra. Interesante, es porque Abraham vino 100% confía en Dios, que Dios es así, que tanto quiere entender lo que va a pasar. No se trata de una discusión inadecuada o irrespetuosa, sino de una reflexión profunda, basada en el amor y la convicción de un Dios que actúa en forma justa y bondadosa, digno de ser imitado por los seres humanos. A pesar de que todos los seres humanos deberían querer conocer e imitar los caminos de Dios, más importante aún es que los líderes. Esto también contestaré un poco por qué era tan importante que Abraham lo sepa. Abraham es líder. Abraham es el que enseña al mundo. Y los líderes son los que más tienen que ir en el camino de justicia y misericordia. ¿Viste como el videíto ese de Milei que hay un canciller y empieza con la parayata yahúa del Ejlejá? Dice, tenés una tarea, tenés que hacer el ejemplo. Es lindo, o sea, desde la perayá, ser luz. Muy visto. A pesar de que todos los seres humanos deberían querer conocer e imitar los caminos de Dios, más importante aún es que los líderes lo hagan, que son los que deben conducir al pueblo y juzgarlos. Es por eso que Abraham, que será el padre de muchas naciones, lindo, para todas las naciones, a lo mejor por eso Milei también lo agregó, porque ve que Abraham es padre de muchas naciones, como Moshe, que fue el líder del pueblo de Israel. Es por eso que Abraham, que será el padre de muchas naciones, como Moshe, que fue el líder de Israel, ambos piden saber la manera en que Dios maneja el mundo. ¿Te acordás que Moshe Rabbeinu también le dice, quiero conocer tus caminos? Esos son los caminos, nada más que es como la Tzedaká y Mishpat, que Abraham sabe, más desglosada. Una vez hicimos la clase de Rahum Mehanun, los tres atributos, dijimos que todo salía de Rahum Mehanun, que tendría que ser también como Tzedaká y Mishpat. Ambos piden saber la manera en que Dios maneja el mundo, así poder imitarlo. En todo este suceso, numeritos interesantes. En todo el suceso de Sodoma y Gomorra figura 14 veces el nombre de Dios, que tiene que ver con misericordia. Shem Hashem. El Shem Hashem 14 veces. Y 2 veces el nombre Elohim de Dios, que tiene que ver con justicia. Mira qué interesante la proporción. 14 veces dijimos que es bondad y justicia, ¿no? El nombre más con bondad sería el nombre propio de Dios, que es Shem Hashem, que aparece 14 veces. El nombre justicia fría sería Elohim. ¿Está bien? Mirat Adin. Hay 14 contra 2. 7 veces más. Hay más ¿Ves justicia? el 7? Sí. Muy bien. Entonces dice, es decir, la justicia divina es con mucha misericordia, en una relación de 1 a 7. Está bueno la proporción, porque el siempre clásico es el número 7. Entonces, me parece que fue una peralla grandiosa porque se aprende un montón de cosas, de cómo Dios maneja el mundo, de qué está muy mal y eso no puede existir, y si no viene el total castigo, y cómo un tzadik podría salvarse de todo eso. Muy interesante, Raf. Me queda una pregunta. Sí. Hemos hablado del tzadik que tiene fuerza para salvarse él mismo y como tzadik gamur. Pero en el texto bíblico... Tzadik gamur se salva en sí mismo, 10 tzadikim, no tzadik gamur, salvan a todos. Salvan a todos. Cuando digo 10 salvan a todos, no 10 tzadikim gamur, 10 tzadikim normales.
salvan a toda la comarca. Sí, Ok, entonces, que no sean malvados. La pregunta es, yo no recuerdo de memoria, pero Noah le da el título de Tam, ¿no? Sadik Tam. Sale Tam Tam. Sadik Tamim, allá Bedorotam. Está Elohim, era Sadik y era Tamim. Dijimos, Tamim era como íntegro. Completo, ¿no? O algo así, no sé. Sí, completo, que fue una cualidad que adquirió, según nuestra opinión, después del Magul, cuando todo el tiempo se dedicó en el arca a atender a todos. Como que eso le faltaba un poquito a Noah, pero lo adquirió después. Entonces dijimos, Sadik y Tamim en sus generaciones, la anterior y la después. O sea, Sadik era antes, y con eso le alcanzó para salvarse. Tamim la adquirió después y fue lo que Dios lo quiere dar hoy. Genial que tengas las dos. Entonces, ¿cómo querés compararlo con esto? No, lo que quería preguntar, los otros 3 Sadik que se nombran son Job, que también se le llama Tam, ¿no? En el texto. Sí, aparece ahí Tam. Si no me equivoco, aparece Tamim o Tam también. Y habría que ver si aparece en Daniel, en la Daniel, pregunta. Que Daniel no sé. En Daniel no me acuerdo, pero habría que ver, investigar. Porque entonces... En Job se ve que sí. Entonces tu conclusión sería, si esta Gamur tendría que decir las dos palabras. No, la pregunta es si en el texto bíblico, al referirse a un Sadik Tamim, se refiere también como completo. A un Sadik Gamur. Eso es exactamente, sería la pregunta, la pregunta que me queda. Buena pregunta. La duda que me queda. Pregunta para el tintero. Buena pregunta. La dejamos para la semana que viene. Habría que buscar los Pesukim, que hablan de las tres vidas de estos, y ver. Vamos a decir, si no figura Tamim en Daniel, digamos, hay posibilidad. No, hay una posibilidad que no figure, pero en verdad es Tamim. Pero podría sacar la deducción de que no exijo también ser Tamim porque acá dijo que este se salva, ¿no? Entonces, si no está el Pasuk Tamim, diría, si es Tzadik, con todo lo que implica el Tzadik, alcanza para decir Tzadik Amur. Y Tamim es suple algo más. O no, os digo, no. Tzadik Amur es las dos palabras. Si le falta una palabra, no es Tzadik Amur. Esa es buena pregunta. ¿Y Abraham tiene el título de Tam? ¿De Tzadik Tam? ¿Aparece? Dijo. Sí, le dice, Italej lefanai, condúcete delante mío, Ye Tamim, y sé Tamim. Sí, Abraham lo tiene. O sea que... La deducción es buena con la palabra Tamim. Me parece que va por ese lado. Habría que ver en Daniel y en Job bien si aparece la palabra Tamim. Con eso definiríamos que si yo busco un Tzadik Gamur completo, tiene que decir la palabra Tamim. Hombre, por saber. Hombre, es interesante porque, claro... Completo. Sí, la verdad que también tiene que ver con completo. Es completo. Da la sensación. Tiene mucha lógica lo que dijiste. Muy bien, trabajo de investigación. Bueno, vamos a averiguar. Lo dejamos para la semana que viene. O los oyentes, si quieren también echarnos una mano, pues lo discutiremos. Buscar en estos 3, Noah, Daniel y Job, si aparece la palabra Tamim. Correcto. Podemos dejar siempre algún gidón, alguna adivinanza para que quiera intervenir. Está bueno, sí. Buenísimo, Abraham. Un placer haber estado contigo. Me gustó, estudiamos profundo. Sí, y la verdad salieron cosas muy interesantes. Sí, me gustó. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo.